¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Oras con todo tu corazón. Hablas con Él en la madrugada, en la soledad, en medio del cansancio. Le cuentas tus miedos, tus dudas, tus heridas. Pero pasa el tiempo y no llega ninguna respuesta. El cielo parece cerrado. Las palabras no regresan y, en ese silencio, tu mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Hice algo mal? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? El silencio duele porque nos enfrenta con lo que más tememos. La espera, la incertidumbre, la sensación de no tener control. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver este momento. Algo que muchas personas no entienden, pero que es profundamente espiritual. El silencio de Dios no es abandono. Dios no guarda silencio porque no le importes. No lo hace porque esté lejos, ni porque tu oración no tenga valor. Muchas veces, cuando Dios guarda silencio, es porque está obrando en un nivel más profundo del que puedes ver. Mientras tú esperas una respuesta, Dios está trabajando en tu interior. Mientras tú preguntas cuándo, Dios está formando tu carácter. Mientras tú pides una señal, Dios está fortaleciendo tu fe. El silencio no significa que Dios no esté presente. Significa que Él está preparando algo más grande. A lo largo de la Biblia, los momentos más importantes de transformación no ocurrieron en medio del ruido, sino en el silencio. Dios usa el silencio para enseñarte a confiar sin ver, para que tu fe no dependa de emociones, sino de convicción, para que aprendas a caminar incluso cuando el camino no es claro. Si hoy estás viviendo un tiempo de silencio, no estás solo, no estás olvidado y no estás fuera del plan de Dios. Tal vez este silencio no es un final, sino un comienzo. Por eso, quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que estás viviendo ahora puede ser exactamente lo que Dios está usando para llevarte a un nuevo nivel de fe. El silencio duele porque nos confronta con nosotros mismos. Cuando todo está en calma afuera, el ruido comienza dentro de nosotros. Ya no hay distracciones, ya no hay excusas, ya no hay nada que nos esconda de lo que sentimos realmente. El silencio nos obliga a esperar. Y esperar no es fácil. Esperar significa no tener control. Significa no saber cuándo llegará la respuesta, ni cómo llegará, ni si llegará como esperamos. En el silencio aprendemos que no podemos manejarlo todo, que no somos tan fuertes como creíamos, y que dependemos más de Dios de lo que nos gusta admitir. Cuando Dios no responde de inmediato, nuestra mente comienza a hablar más fuerte que nuestra fe. Los pensamientos se vuelven más intensos, las dudas más profundas, y el corazón se inquieta. Comenzamos a preguntarnos cosas que antes no pensábamos. ¿Hice algo mal? ¿No fui suficiente? ¿Por qué Dios no me escucha ahora? ¿Se habrá olvidado de mí? Y esas preguntas, si no tenemos cuidado, pueden debilitarnos. Porque la mente sin fe siempre encuentra razones para dudar, pero la fe sin ruido aprende a confiar. La Biblia nos muestra algo muy importante. El silencio de Dios nunca es vacío, nunca es inútil y nunca es accidental. Cada silencio de Dios tiene un propósito que muchas veces no entendemos en el momento, pero que con el tiempo revela su sentido. Dios no guarda silencio para castigarte ni para alejarse. Guarda silencio porque está trabajando en áreas de tu vida que solo pueden transformarse en quietud. El silencio es el espacio donde Dios moldea el carácter, donde fortalece la fe verdadera y donde rompe la dependencia emocional para construir confianza espiritual. En el silencio, Dios te enseña a confiar sin ver, a creer sin sentir y a caminar sin entender completamente el camino. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios está formando procesos profundos, procesos que requieren tiempo, procesos que requieren espera y procesos que requieren silencio. Si hoy estás viviendo este silencio, no lo veas como un castigo, velo como una señal de que Dios está obrando en lo profundo de tu corazón, porque cuando Dios guarda silencio no es porque no esté presente, sino porque está haciendo algo que aún no puedes ver. Dios no siempre usa palabras para comunicarse con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios debe hablarnos de forma clara,
directa, inmediata. Esperamos escuchar una respuesta rápida, una señal evidente, una voz que nos diga exactamente qué hacer. Pero Dios no siempre funciona de esa manera. A veces Dios usa procesos largos, procesos silenciosos, procesos que no entendemos en el momento. Otras veces Dios usa el tiempo, porque hay cosas que no pueden enseñarse en un instante. Hay verdades que solo se aprenden esperando, y hay una fe que solo se fortalece cuando no hay respuestas inmediatas. El problema es que vivimos en un mundo ruidoso, un mundo lleno de voces, opiniones, notificaciones y distracciones. Estamos acostumbrados a respuestas rápidas, a soluciones inmediatas y a resultados visibles. Y sin darnos cuenta, esperamos que Dios nos hable con el mismo ruido del mundo. Esperamos que Dios grite, que nos sacuda, que nos obligue a entender. Pero Dios no compite con el ruido. Dios no se impone. Dios invita. Dios habla al corazón, no al ruido de la mente. Y el corazón solo puede escuchar cuando aprende a guardar silencio. La mente está llena de pensamientos, miedos y suposiciones. La mente pregunta, duda y se desespera. Pero el corazón, cuando está en calma, reconoce la voz de Dios sin necesidad de palabras. Por eso el silencio es tan importante en la vida espiritual. El silencio no es vacío, no es ausencia, es espacio. Es el espacio donde Dios trabaja sin interrupciones, donde limpia lo que estorba, donde ordena lo que está confundido y donde prepara lo que aún no estás listo para recibir. El silencio es el lenguaje que Dios usa cuando quiere enseñarte a confiar sin entender, a confiar sin controlar y a confiar incluso cuando todo parece detenido. Dios guarda silencio no para alejarse, sino para acercarse más profundamente. Porque cuando no hay ruido no hay distracción. Y cuando no hay distracción, el corazón aprende a depender solo de Él. Tal vez hoy no escuchas palabras claras, tal vez no ves señales evidentes, pero si estás en silencio, Dios está hablando de una forma más profunda de lo que imaginas. Aprender a escuchar a Dios no siempre significa oír una voz. Muchas veces significa aprender a confiar en el proceso, confiar en el tiempo y confiar en el silencio. Porque cuando Dios guarda silencio no es porque no esté presente, sino porque está enseñándote algo que solo se aprende en quietud. Moisés pasó años en el desierto antes de escuchar claramente la voz de Dios. No fueron días, ni semanas, ni meses. Fueron años de soledad, de rutina, de silencio. Años en los que nada parecía cambiar, pero en los que Dios estaba formando algo profundo en su interior. El desierto no fue un castigo para Moisés, fue una escuela. Allí aprendió a obedecer, a esperar y a confiar sin entender. Cuando finalmente Dios habló, Moisés ya estaba preparado para escuchar. David fue ungido como rey cuando aún era joven. Recibió una promesa extraordinaria, una palabra que marcó su destino. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. David tuvo que huir, esconderse, enfrentar el rechazo, la traición y el miedo. Pasaron años antes de que viera cumplido lo que Dios le había prometido. El silencio entre la promesa y el cumplimiento no fue un retraso, fue el tiempo necesario para formar el corazón de un rey conforme al corazón de Dios. Incluso Jesús mismo vivió años de silencio antes de comenzar su ministerio. 30 años de vida cotidiana, de trabajo sencillo, de obediencia y anonimato. No hay registros de milagros, ni de grandes discursos durante ese tiempo. Pero ese silencio no significó inactividad. Fue preparación, fue crecimiento, fue comunión profunda con el Padre. Cuando llegó el momento, Jesús estaba listo para cumplir su propósito. El silencio nunca detuvo los planes de Dios en sus vidas. Los preparó. Dios no tiene prisa. Dios no improvisa. Cada tiempo de silencio tiene un propósito específico. Mientras tú ves demora, Dios ve preparación. Mientras tú sientes que nada ocurre,
Dios está trabajando en lo invisible. Mientras tú piensas que el silencio es una pausa, Dios lo usa como un proceso. El silencio forma carácter, fortalece la fe y purifica las intenciones. Nos enseña a depender de Dios y no de nuestras emociones. Nos enseña a confiar incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Si hoy estás en un tiempo de silencio, recuerda esto: no estás atrasado, no estás olvidado, no estás fuera del plan de Dios. Tal vez Dios está haciendo en ti lo mismo que hizo con Moisés, con David y con Jesús. Tal vez este silencio no es una negación, sino una preparación. Porque cuando Dios decide hablar, cuando llega el momento de actuar, cuando la promesa comienza a cumplirse, el silencio habrá hecho su obra. Y entonces comprenderás que cada día de espera, cada momento de quietud y cada segundo de silencio fueron necesarios para llevarte al propósito que Dios siempre tuvo para ti. Mientras tú esperas una respuesta, Dios está trabajando en tu carácter, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada está cambiando. Dios está obrando en lo más profundo de tu interior. Muchas veces creemos que el silencio significa inactividad, pero en el reino de Dios, el silencio es uno de los momentos más productivos. Tal vez Dios no cambia la situación de inmediato porque quiere cambiar tu corazón primero, porque hay batallas que no se ganan afuera, sino dentro. Hay situaciones que no se transforman hasta que nosotros somos transformados. Y Dios, en su amor, sabe exactamente que necesitas ser trabajado antes de darte lo que estás pidiendo. El silencio revela lo que hay en nuestro corazón, revela nuestras intenciones, nuestras expectativas y nuestras motivaciones. En el silencio salen a la luz la impaciencia, el miedo y la necesidad de control. Pero también nace algo nuevo, una fe más madura, más profunda y más firme. El silencio fortalece la fe verdadera, no una fe superficial, depende de emociones, señales o resultados inmediatos, sino una fe que confía aun cuando no ve, que cree aun cuando no entiende y que permanece aun cuando no siente nada. Esa fe no se construye en los momentos fáciles, sino en los tiempos de espera. Dios usa el silencio para enseñarnos a depender de Él y no de las circunstancias, para que nuestra confianza no esté basada en lo que sucede, sino en quién es Él. Cuando todo está quieto y no hay respuestas visibles, aprendemos a apoyarnos en la promesa y no en la evidencia. Mientras tú esperas, Dios te está formando, está fortaleciendo tu paciencia, tu humildad y tu capacidad de confiar. Está preparando tu corazón para sostener la bendición sin perder la fe, para recibir la respuesta sin olvidar quién te la dio. Muchas veces pedimos que Dios cambie lo que nos rodea, pero Dios quiere cambiar primero cómo respondemos a lo que nos rodea, porque un corazón transformado puede atravesar cualquier situación sin perder la esperanza. Si hoy estás en un tiempo de espera, no te desesperes, no pienses que Dios te ha ignorado. Tal vez este silencio es la prueba de que Dios te ama lo suficiente como para no apresurar el proceso. Porque cuando la respuesta llegue, y llegará, tu fe será más fuerte, tu carácter más firme, y tu corazón más alineado con el propósito de Dios. La espera no es tiempo perdido, el silencio no es vacío, es el taller donde Dios forma la fe que confía sin ver.
El silencio no es tiempo perdido, aunque muchas veces así lo sintamos. Vivimos en un mundo que nos enseña que todo debe avanzar rápido, que cada momento debe producir resultados visibles, que el valor del tiempo se mide por lo que logramos. Pero en la vida espiritual, el silencio tiene otro significado. El silencio no es vacío, es proceso. El silencio es tiempo de oración sincera, no de palabras repetidas, no de frases aprendidas, sino de una oración que nace desde lo más profundo del corazón. En el silencio, dejamos de fingir, dejamos de explicar y dejamos de intentar impresionar a Dios, o simplemente somos honestos. Y esa honestidad abre un espacio donde Dios puede obrar libremente. El silencio también es tiempo de rendición. Es el momento en el que soltamos el control. Dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y reconocemos que necesitamos a Dios más de lo que pensábamos. Rendirse no es perder, es confiar. Es decirle a Dios: no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero creo que tú lo conoces. Es en el silencio donde Dios limpia pensamientos, limpia intenciones, limpia heridas que llevamos guardadas por años. Quita lo que estorba, lo que pesa, lo que nos impide avanzar. Y mientras limpia, también forma el carácter, fortalece la fe y moldea el corazón según su propósito. El silencio es el taller donde Dios prepara lo que viene. Prepara tu mente para comprender, tu corazón para recibir y tu fe para sostener lo que Él va a hacer. Nada de lo que ocurre en el silencio es accidental. Cada momento de quietud tiene un sentido, aunque hoy no puedas verlo. Por eso no tengas miedo del silencio. No lo evites, no lo rechaces y no lo interpretes como abandono. El silencio no significa que Dios se haya ido. Muchas veces significa que está más cerca que nunca, tan cerca que no necesita palabras. Dios está obrando incluso cuando no lo escuchas. Está guiando incluso cuando no lo sientes. Está preparando el camino, incluso cuando todo parece detenido. Si hoy estás en silencio, confía. Dios está más cerca de lo que imaginas, trabajando en lo profundo, preparando algo que llegará en el tiempo perfecto. Si hoy estás en silencio, no pierdas la esperanza, aunque todo parezca detenido. Aunque no escuches respuestas claras y aunque sientas que Dios está lejos, la verdad es otra. Dios no se ha ido. Su presencia no depende de lo que sientes, ni de lo que ves, ni de lo que entiendes en este momento. Hay momentos en los que Dios trabaja de una forma silenciosa, profunda y constante. No siempre con señales visibles, no siempre con emociones intensas, pero siempre con propósito. Aunque no lo sientas, Él sigue obrando. Aunque no lo percibas, Él sigue guiando cada detalle de tu vida. El silencio puede hacernos pensar que estamos solos, pero muchas veces es justo lo contrario. En el silencio, Dios se acerca de una manera más íntima. Cuando no hay ruido, cuando no hay distracción, el corazón se vuelve más sensible a su presencia. Dios no necesita palabras para estar contigo. Su obra continúa incluso cuando no la notas. Confiar en el silencio no es fácil. Esperar sin respuestas requiere fe, pero la espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Cada día de silencio fortalece tu carácter, purifica tus intenciones
y profundiza tu relación con Dios. La fe que nace en la espera es una fe más firme, más madura y más verdadera. Confía, aunque no entiendas el proceso. Confía, Dios ve el panorama completo, aun cuando tú solo ves una parte. Él sabe por qué guarda silencio y sabe cuándo es el momento correcto para hablar. Su tiempo siempre es perfecto. Espera, no con ansiedad, sino con esperanza, no con miedo, sino con confianza. La espera no significa inacción, significa descanso en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando todo parece quieto. El silencio también es un mensaje de Dios, un mensaje que dice: no temas, estoy contigo. Un mensaje que enseña a confiar sin ver, a creer sin sentir y a permanecer firmes sin entenderlo todo. Si hoy estás en silencio, recuerda esto: Dios no te ha dejado. Él sigue obrando, y lo que hoy parece quietud, mañana se convertirá en testimonio. Antes de terminar, quiero recordarte algo importante. No estás solo, aunque ahora no escuches respuestas claras, aunque el camino parezca incierto y el silencio sea profundo. Dios sigue contigo. Su presencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. Y Dios siempre cumple sus promesas. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo, pero un día mirarás atrás y comprenderás que este tiempo de silencio fue necesario. Fue el momento en el que tu fe creció, tu corazón se fortaleció y tu relación con Dios se hizo más profunda. La espera no fue en vano. Confía en el proceso. Descansa en el tiempo de Dios. Él sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Si hoy estás esperando, sigue creyendo, porque incluso en el silencio, Dios está obrando, y lo que hoy parece quietud, mañana será testimonio de su fidelidad.